Buenos días, vamos a dar inicio a esta parte, a esta exposición como parte del seminario del doctorado de educación denominado Proceso de Escritura Académica, coordinado por la doctora Ada Angulo. En esta ocasión, pues mi persona, Yareje Reynoso, vamos a presentar lo que corresponde a una fracción de la tesis doctoral denominada Intervención Educativa en Salud Integral, fundamentado en la psiconeuroendocrinología aplicada en la en la comunidad educativa de educación media, ensayo piloto. Lo que vamos a revisar en este apartado es lo que corresponde a la experiencia individual, desafíos, la construcción del mapa mental, la adecuación al modelo de Tooling, razonamiento, refutación, correcciones y logros. Voy a hacer una metáfora en relación a lo que es el cuento de Peter Pan, que nos describe que la segunda estrella a la derecha y recto hasta el amanecer es parte de una similitud en lo que corresponde al proceso de escritura científica, el proceso de investigación y escritura científica, porque es todo un proceso que se realiza para luego ver esa luz y esa claridad de ese trayecto recorrido. En este caso, Escardamalia, la traigo a colación porque me hizo mucho aprendizaje cuando ella describía esa diferenciación sobre un tipo de escritura más bien dialogada, mientras una más bien transformadora, donde obviamente pues profundicé en todo lo que era ese aspecto transformador, donde hace alusión a evitar los procesos de memoria, hacer una escritura recursiva de manera cíclica, donde se pueda combinar con el descanso para observar bien lo que se está escribiendo, apoyando lo que nos describe Cassini en el libro de la cocina escritura, que nos hace varios apartados a los cuales hice mucho hincapié a la hora de desarrollar el ensayo, que es no escribir con prisa, donde se utilice el papel o distintos formatos que uno pueda ir enfocando de distintos ángulos lo que se quiere transmitir, escribir para la audiencia, dejar la gramática para el final. Debo reconocer que eso era algo que a veces me retrasaba la escritura, dejar reposar el escrito, pues a veces quería pasar largas horas y de verdad eso genera una fatiga visual y una fatiga cognitiva. Y la revisión definitiva realmente nunca termina de cerrarse porque siempre nos permite estar reformulando y revisando esa estructura. De esta manera, Cassini nos trae tres apartados donde nos dice que la escritura hay que hacer primero un proceso exploratorio, después hay que hacer una reorganización y después una revisión o reestructura de todo este proceso. Entonces, la pregunta detonadora, tomando en cuenta esta manera en que Cassini nos presenta, que hace una analogía con lo que corresponde al arte de cocinar, donde hay elementos en bruto para después hacer una estructura maravillosa como es la comida, pero donde hay que ir haciendo una planificación. ¿De qué manera, la pregunta detonadora, de qué manera se puede redefinir el papel de la educación media como espacio activo y estratégico de prevención temprana que permita moderar los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles y trastornos de salud mental? La pregunta inicial que nos traje como parte del foro del seminario, casualmente lo que coloqué quedó muy engranado cuando Castelló nos describe los distintos tipos de perfiles de escritores, ¿no? Entonces, definitivamente, pues estoy catalogada como una escritora de helicóptero, donde me cuesta mucho planear, aterrizar, porque quiero tener todos los ángulos como cubiertos, muchos procesos teóricos, conceptuales, y eso se vio reflejado en la construcción del mapa mental y después en el desarrollo del ensayo. Entonces, una de las características que ella, que describe Casteló, es precisamente crear como frases que te permitan ir estructurando y creando esa solidez y esa seguridad que se requiere para el proceso de escritura científica. Y una de las frases la dejo aquí para compartir: a medida que vaya escribiendo, iré también aprendiendo.
porque no puedo tener todas las aristas cubiertas para después empezar a escribir porque eso me retrasa completamente. Se hizo un primer mapa mental que fue donde la profesora pues hizo una serie de correcciones, donde si bien es cierto, hizo hincapié de que había un compromiso académico y bases conceptuales consistentes, era necesario fortalecer la jerarquización, explicitar la problemática como eje central que permitiera esa precisión del aporte de la investigación. Pues en principio se había colocado como eje central el título y como eje secundario se dejó de manera difusa lo que era la problemática. Se hizo un segundo mapa mental donde se hace la pregunta como eje central y se coloca, se derivan las ramas, pero todavía no lograba hacer el engranaje. Luego entonces me aboqué a las categorías de Tom Lee, que bien lo descubre Rodríguez en su artículo, donde se hizo todas las escalas. Se hace primero el proceso de aserción, que es la que nos permite definir qué es la tesis, ¿no? En este caso, la educación media constituye un espacio activo y estratégico de prevención temprana capaz de moderar los factores de riesgo asociados a las enfermedades no transmisibles y trastornos de salud mental. Luego vamos a estructurar lo que es la evidencia. Se basa en los datos, en los hechos, en los síntomas, en lo que se tiene, ¿ok? En este caso, son 3 estudios en los que se están desarrollados. Algunos ah, lleva 4 décadas realizando, son estudios longitudinales, donde se puede evidenciar que em, factores estresantes de la infancia, adversos, experiencias adversas de la infancia, relacionan con enfermedades no transmisibles en la edad adulta. Después pasamos a formalizar lo que corresponde a la garantía, que es ese puente lógico entre la aserción y la evidencia. Entonces se describen las trayectorias de salud que moldean la adolescencia y la escuela como un entorno, como un abanico más sistemático que permite brindar esa parte preventiva estructural. Luego encauzó lo que es el respaldo, ¿no? Ese apoyo científico y teórico, que aquí es donde introdujo lo que es el marco científico de la psiconeuroinmunoendocrinología eh, y los marcos internacionales de la Agenda 2030, específicamente de la ODS 3, que habla del bienestar, de educar el bienestar, donde engrana el bienestar con los procesos educativos. Y luego sigue el cualificador modal, que tiene que ver con todos esos grados de certeza, esos términos que limitan el alcance, pero que le dan solidez a lo que anteriormente se ha descrito y el uso de expresiones como capaz de moderar y el eje estratégico no evita generalizaciones absolutas, pero nos permite hacer una intervención posible y necesaria. Y por último, Toulin describe lo que corresponde a la reserva, que es anticipar a todas esas posibles objeciones que se puedan presentar. En este caso, hablamos de una posible refutación del programa al confrontar las ideas de que la salud es solo cíclica o familiar y que la crisis de la enfermedad no transmisible es puramente presupuestal. Realmente, cuando se hace el recorrido histórico, los hitos históricos de lo que es ese protocolo de salud y prevención, vemos que la educación es un escudo, se considera como podemos considerarla como un escudo para fortalecer la residencia del entorno escolar y dar un giro hacia la cocreación, dejando esa falsa dicotomía con la causa única de las enfermedades, permitiendo dar esa apertura de responsabilización propia individual del proceso de salud. Ahora, una vez que logré integrar lo que era la salud con la educación, entonces tocaba estructurar la adolescencia. ¿Cómo, por qué la educación media? ¿Ok? Esa deducción estratégica. Entonces, hay 2 premisas. La primera es un periodo donde hay un alto nivel de plasticidad y la segunda, lo que corresponde a que es un entorno institucional más sistemático y prolongado que permite en esa etapa crear bases sólidas de conocimiento. Así entonces quedando el mapa mental de manera definitiva, donde la rama naranja fue la que se desarrolló en el proceso del ensayo, precisamente con todo ese entramado histórico que permite aterrizar hasta nuestros días y donde se relaciona con estos 3 estudios que le dan solidez teórica para comprender esa relación que se entiende de los efectos adversos, la experiencia adversa en la edad temprana
y las enfermedades no transmisibles en la edad adulta. Luego, a la hora de desarrollar el ensayo, pues se dieron varias estructuras que había que reforzar. Como bien la profe me dejó varios anunciados, aquí traje tres a colación. Los párrafos desarrollan contenidos pertinentes y manejan relación temática con el eje central del ensayo. Hasta ahí estábamos bien. Luego me indica que hay que incorporar párrafos puentes y conectores analíticos porque estaba muy difuso, había muchas teorías, muchos procesos conceptuales y había que engranar y delimitar con mayor precisión las categorías centrales y priorizar la relación entre la psiconeuro, adolescencia y educación preventiva. Entonces, de esta manera, desarrollé un párrafo tomando en consideración la técnica del cubo que nos trae Cassini y se hace una primera parte donde se describe, luego se relaciona y por último se analiza, permitiendo esa integración y ese puente entre las estructuras que es la educación, la psiconeuroinmunología y lo que corresponde a el enfoque preventivo. Escribir un artículo científico implica recorrer ese territorio incierto, identificar conexiones entre conceptos, organizar jerárquicamente el pensamiento y transformar el caos inicial de información en una construcción argumentativa sólida y comprensible. Realmente es un proceso arduo que nos permite reorganizar nuestras ideas cuando se hace con un conocimiento teórico sólido que permite estructurar de manera adecuada ese desarrollo de la escritura, realmente necesario e indispensable. Y para completar las metáforas con Peter Pan, no dejes nunca de soñar, solo quien sueña aprende a volar. Y por último, muchísimas gracias. Esa es nuestra manera de escribir, muchas veces pues aislado, buscando este espacio que nos permita concentración y dedicación. Y como cada día a esta hora, lo mejor está por llegar. Sigamos soñando. Feliz día. Gracias por su atención.